a grabar y empiezo a compartir pantalla. Entonces, vámonos de una vez aquí a play. Muy bien, muchachos. Yo les dije que nosotros íbamos a hacer un break en hidrodinámica, ¿cierto? Hidrodinámica, y vamos a hacer un break. Y volvíamos a pasar a hidrostática, ¿ok? Entonces vamos a ver un tema muy interesante, que se llama el principio de Pascal y la prensa hidráulica, ¿vale? Entonces vamos a colocar acá, principio de Pascal. Prensa. ¿Okay? Esos son los temas que vamos a abordar en el día de hoy, ¿vale? Entonces, quiero iniciar esta clase haciendo una pregunta. Ustedes, alguno debe tener carro o alguno ha manejado un carro, ¿cierto? Entonces, quiero que me digan qué es obligatorio. Obligatorio siempre llevar en un carro. ¿Qué? Es algo que es obligatorio llevar en carros. ¿Qué? La aceleración. No, pero escúchame, estoy hablando La llanta, profe. de un objeto que siempre debe estar en un carro. A ver. El acelerador. Ve el embrague, profesor, disculpe. El embrague, sí, pero el embrague es parte del carro. El objeto que yo estoy diciendo no es parte del carro, pero siempre debe ir dentro del carro. Freno, profe. La licencia de conducir. Un extintor, ok, sí, avancemos más. Otro. ¿Qué otro? ¿Por qué las estrellas? El botiquín de seguridad. El botiquín de seguridad, muy bien. Entonces empezamos a hablar del kit de seguridad. Entonces tenemos el extintor, bien. El botiquín, bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Una llanta de repuesto, ¿no? Abran los micrófonos. Llanta de emergencia. La llanta, las llaves, todo eso. La llave para quitar la llanta. ¿Y qué más? Si nosotros nos pinchamos y tenemos el neumático de repuesto y las llaves. La gata hidráulica. La gata, ustedes, bueno, yo siempre en los países en los que he estado se le dice gato, pero ustedes aquí le dicen la gata. Y me gustó. ¿Quién fue quien dijo gata hidráulica? ¿Quién fue? Gladys, profesor. Gladys, perfecto, Gladys. Pero Gladys dijo, porque yo puse que grata y es gata, ¿cierto? Entonces yo puse aquí gata, que le llaman ustedes en Ecuador, gata, y Gladys dijo algo interesante, hidráulica. La gata hidráulica. Gladys, ¿y para qué nos sirve la gata hidráulica? ¿Para qué nos sirve una gata hidráulica? Para levantar el carro cuando uno quiere cambiar una llanta. Vale, entonces tú levantas el carro, ¿cierto? Levantas el carro, pero el carro lo está levantando la gata, ¿cierto? Pero te hago una pregunta. Tú a la gata le tienes que imprimir una fuerza. Y esa fuerza hace que por otro sitio se levante el carro. Pero la fuerza que tú estás aplicando es baja en comparación a la que hace la gata al levantar el carro. ¿Sí o no? Sí, profesor. Exacto. Entonces, podemos decir que la gata hidráulica, lo otro, yo la gata hidráulica le hago una fuerza a una palanca, ¿cierto? Se la hago hacia abajo y aquí con una mano, con un brazo, yo a la palanca de la gata, ¿cierto? La subo, la bajo, pero yo hago fuerza es cuando baja. Y de golpe, entonces supongamos que por aquí está, ustedes saben que para dibujar yo soy espantoso, pero yo hago una fuerza hacia abajo. Y por aquí está la gata, ¿cierto? Y la gata por aquí
tiene un mecanismo que se va levantando, ¿cierto? Ella se va levantando progresivamente y esto que está acá es lo que hace que el carro o una parte del carro se levante, ¿cierto? Pero yo les hago una pregunta. Sin esto que se llama gata hidráulica o que ustedes le llaman gata hidráulica, ¿yo podría levantar el carro? No. No, porque el carro tiene un gran peso, ¿cierto? Y yo o un humano es casi que imposible que levante un carro, que logre tener la fuerza para levantar un carro. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta gata hidráulica? ¿Qué propiedades tiene para ayudarme con muy poca fuerza, ayudarme a levantar el carro? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nosotros vamos a ver qué sucede dentro de este aparatico llamado prensa hidráulica o gata hidráulica, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa dentro de este aparatico que me ayuda a maximizar la fuerza. Realmente, la prensa hidráulica o la gata hidráulica es un maxificador de la fuerza. Yo maxifico la fuerza que yo estoy aplicando acá se va multiplicando y aquí logro que el auto se levante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar el principio de Pascal, vamos a estudiar la prensa hidráulica y si nos da chance empezamos a realizar ejercicios, ¿vale? Muy bien, entonces lo primero que yo vuelvo y necesito que tengamos, la primera parte de la clase va a ser netamente teórica. La primera, ustedes saben que a mí siempre me gusta contextualizar y que ustedes entiendan y diferencien los conceptos, ¿vale? Entonces, la primera parte de la clase va a ser netamente teórica para que cuando empecemos la parte de los ejercicios no tengamos ninguna duda al respecto de lo que estamos realizando, ¿vale? Para ello, dirán, pero el profe sí repite esta parte, pero se dan cuenta que a pesar de que la repito, hay gente que todavía va a estar confundida, ¿vale? Entonces, volvemos. Voy a hacer dos partes, ¿listo? La primera que va a ser la siguiente. Masa versus fuerza. Y la segunda parte que va a ser fuerza versus presión. ¿Vale? Perdón por esa F tan fea. Masa versus fuerza y fuerza versus presión. ¿Vale? Entonces vamos a hacer acá un paréntesis y decimos, ¿qué es la masa? ¿Qué es la masa? Ya lo hemos dicho, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿cierto? Y en el sistema internacional, ¿con qué medimos la masa? ¿Con qué medimos la masa en el sistema internacional? Con kilogramos. Con el kilogramo. Muy bien. Muy bien. Ahora, con el kilogramo, ¿con qué nosotros medimos la masa? ¿Con qué aparato nosotros medimos la masa? Con una balanza. Con una balanza. Muy bien, con una balanza. Y ahora hago una pregunta. La masa de un cuerpo, ya voy a ver que quiero que esta clase sea interactiva. Quiero que esta clase sea interactiva y voy a ir solicitándole a compañeros que participen. A ver, vamos aquí. Vamos con Gilda. Gilda, activa tu micrófono un momento, Gilda. Gilda, activa tu micrófono. Gilda. Dígame, profesor. Perfecto. Gilda, hago una pregunta. ¿La masa cambia según la parte en el universo en la que yo esté? Por ejemplo, ¿cuál es tu masa? ¿Cuál es la masa que tú tienes? O sea, mi peso.
Ojo, pendiente a lo que estoy diciendo, tu masa. ¿Cuál es tu masa? Porque una de las cosas que necesito que entiendan es que masa es diferente a peso. ¿Tú entendiste eso cuando lo expliqué? ¿Tú fuiste a esa clase cuando yo expliqué la diferencia entre masa y peso? No, porque yo, o sea, esa clase usted la dio presencial y yo no fui. Ok, ¿cuál es tu masa? Que tú crees que es tu peso, que tú crees que es tu peso, pero te voy a enseñar que no es tu peso. Entonces, dime cuál es tu masa, que lo que tú consideras que pesas. A ver, puede ser 60, creo, kilos. 70 kilogramos, listo. Entonces, decimos que Gilda, no desactives el micrófono, Gilda, por favor. Decimos que Gilda tiene una masa de 60 kilogramos. Pero Gilda, yo te hago una pregunta. Esta masa está en la Tierra. Pero si tú te vas a la Luna, ¿tu masa va a cambiar o va a seguir siendo la misma? A la luna. Sí. Puede que cambie. ¿Tú crees por que la cambia? gravedad. No. ¿Va a cambiar tu No. masa? O sea, si tú cambias tu masa, por ejemplo, si te vuelves más pequeñita, tu masa cambiaría. O si te vuelves más grande, tu masa cambiaría. Pero tú al ir a la luna, tu masa, o sea, la materia que compone a Gilda, ¿cambia, aumenta, No, disminuye o sigue siendo la misma? sigue siendo la misma. Exacto. Entonces, la masa no cambia. La masa se mide en kilogramos, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se mide con una balanza y la masa no cambia así yo me vaya a otro planeta, la masa no cambia. Perdón, está presentando, profe, que me salió. Estoy presentando. ¿Aló? ¿Me escuchan? A mí no me sale, profe, no. ¿No te sale la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces, quiero que me está hablando Frickson. Creo que el que me está hablando es Frickson. No, Eri, profe, ya me salió, disculpe, mi Ok, internet que perfecto. No hay rollo, no hay rollo, no hay rollo. Muy bien, entonces, recapitulo. La masa se mide en kilogramos, ¿cierto? En el sistema internacional. La masa se puede calcular a través de una balanza. Y la masa no cambia, esto es importante, no cambia en ninguna parte del universo en la que yo esté. ¿Vale? Quien haya hablado, por favor, deja cierra el micrófono. Usted participa y cierra el micrófono. Ahora vamos a ver qué es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Lo primero que les tengo que decir es que en el sistema internacional la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, hago una pregunta. ¿En qué se mide la masa en el sistema internacional? Ya lo acabamos de decir. ¿En qué? En kilogramos. En kilogramos. Muy bien. ¿Y la aceleración en qué se mide en el sistema internacional? Metros por segundo. Metros sobre segundo. ¿Le falta algo? Al cuadrado. Muy bien, al cuadrado. Porque recuerden que la aceleración es una variación de la velocidad. Repito, la aceleración es una variación de la velocidad, ¿cierto? Y la aceleración, ¿cierto? En el planeta Tierra, en movimiento de caída libre, la llamamos la gravedad, ¿cierto? La fuerza o la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo, muchachos, fuerza es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado. A esto en el sistema internacional lo llamo un newton. Entonces, en el sistema internacional, ¿en qué se mide la fuerza? En newtons. ¿Y qué es un newton? Un newton es la fuerza que yo necesito para que un cuerpo de 1 kilogramo, se mueva 1 metro durante 1 segundo.
¿Me están entendiendo? Supongamos que ustedes tienen una silla que tiene una masa exacta de 1 kilogramo. Usted la mueve y cuando usted la mueve está generando una fuerza. Una fuerza. Cuando usted se pone en contacto, pone su mano en la silla de 1 kilogramo y la empieza a mover, entonces si usted la mueve 1 metro y durante ese avance duró 1 segundo, durante ese movimiento, el movimiento de la silla, duró 1 segundo y se movió 1 metro, eso se llama 1 newton. O sea, usted aplicó una fuerza de 1 newton para que un cuerpo de masa 1 kilogramo se desplace 1 metro durante 1 segundo. ¿Entienden qué es 1 newton? ¿Entienden qué es entonces 1 newton? Sería que puede volver a repetir, profesor. Ok, perfecto. 1 newton, usted lo está viendo acá. Dice, la fuerza se mide en newton. ¿Y qué es fuerza? Masa por aceleración. ¿En qué se mide la masa? La masa se mide en kilogramos. ¿En qué se mide la aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dimensionalmente tenemos que la fuerza es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo cuadrado. A esto le llamamos 1 newton. Y significa lo siguiente, que si yo tengo una masa de 1 kilogramo, en este caso pongamos que yo tengo una silla cuya masa es de 1 kilogramo y yo la voy a mover, ¿cierto? Y yo la muevo 1 metro, desde donde está, yo la muevo 1 metro y ese movimiento duró 1 segundo. Entonces, ¿qué hice? Yo moví un objeto de 1 kilogramo, lo moví, lo desplacé 1 metro y ese desplazamiento duró 1 segundo. Entonces, yo apliqué una fuerza de 1 newton para poder mover esa silla. Si yo aplico, ojo, si yo aplico menos de 1 newton, no voy a poder mover la silla, porque la masa que tengo que mover es de 1 kilogramo. Y si yo aplico más de 1 newton, seguramente el tiempo en el que me voy a tardar para moverlo 1 metro va a ser menor a 1 segundo. ¿Queda claro el concepto de lo que es 1 newton? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, volviendo a... Préstenme un segundito aquí. Volviendo a donde Gilda, que Gilda me decía, mi masa... Préstenme atención, Gilda. Si yo ya dije, Gilda, si yo ya dije que la masa se mide en kilogramos, acá, ay, ¿qué pasó acá? Si yo ya dije, Gilda, que la masa se mide en kilogramos, ¿cierto? Entonces vamos a entender qué es el peso. Y resulta que el peso es una fuerza. ¿Y en qué acabo de decir que se mide la fuerza? En newtons. En newtons. Entonces, Gilda, cuando usted me dice que usted pesa 60, usted me dice 60 kilogramos o 60 newtons. Gilda, repito, el peso es una fuerza. Eso se los digo yo. El peso es una fuerza. Y la fuerza se mide en newtons. Entonces, para Gilda va la pregunta. Gilda dijo que ella pesaba 60. Gilda, 60 kilogramos o 60 newtons. 60 newton. No. Usted tiene una masa de 60 kilogramos. Ahora vamos a ver cuánto pesa. ¿Cuánto pesa usted? Usted está en el planeta Tierra. El planeta Tierra, recuerde algo, que si el peso es una fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a calcular, y si yo dije que la fuerza es un peso o el peso es una fuerza, entonces peso va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, peso va a ser igual a su masa. ¿Cuál es su masa? Su masa es 60 kilogramos. Pero esto yo tengo que multiplicarlo por una aceleración. ¿Cuál aceleración?
La aceleración de la gravedad, porque usted está en el planeta Tierra. ¿Y cuál es la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si agarramos la calculadora, Gilda, si agarramos la calculadora, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente, Gilda. Prendo la calculadora y pongo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 60 kilogramos. Eso es igual a 588 newtons. Entonces, Gilda, su peso, su masa es de 60 kilogramos, pero su peso es de 588 newtons. Es decir, para yo poder, si yo la tengo usted al frente, Gilda, si yo la tengo usted al frente y yo quisiera usted empujarla y que usted se mueva 1 metro y que ese movimiento dure 1 segundo, yo debo aplicar mínimamente 588 newtons. Ahora, ok, entonces el peso es diferente a la masa. Sí, el peso es diferente a la masa. Y ahora, Gilda, yo le hago una pregunta. ¿El peso puede cambiar si yo me voy a otro planeta? Claro. ¿Por qué? Porque el peso de alguien en la Luna, o su peso en la Luna sería de 60 kilogramos por la gravedad en la Luna es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería? Este es el peso en la Tierra. Su peso en la Luna, ¿cuál sería? 60 por 1,6. ¿Cuánto es? 60 por 1,6. Yo soy el 96. 96. Entonces, su peso en la Luna sería ¿de cuánto, Gilda? ¿96 qué? Newton. Muy bien, 96 newtons. Pero su masa no cambia. Su masa sigue siendo de 60 kilogramos. Pero su peso sí se modificó porque ahora está en la Luna. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, masa no es igual a peso. Y la masa usted la mide con una balanza y el peso usted lo mide con un dinamómetro. Con un dinamómetro se mide el peso. El peso se mide con un dinamómetro. Entonces, vamos a ir recapitulando. Vamos a ir recapitulando. ¿Peso es igual a masa? ¿Sí o no? ¿Peso es igual a masa? No todos al mismo tiempo. Exactamente. Bien. ¿Peso es igual a fuerza? Sí. Muy bien. Peso sí es igual a fuerza. Vale. Entonces, vamos ahora a entender otra situación. Como ya sabemos qué es la fuerza, y sabemos que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, ahora vamos a hacer la diferencia entre fuerza y esta P no es de peso, esta P es de presión. ¿Ok? Esta P va a ser de presión. Entonces, yo ya dije, muchachos, que la fuerza es igual a masa por aceleración. A eso es igual la fuerza. ¿Ok? Y la fuerza se mide ¿en qué? En newtons. Muy bien. Ahora, ¿qué es la presión? La presión se relaciona con la fuerza, porque en la fórmula de presión yo voy a tener la variable de fuerza. Pero yo les hago una pregunta. Cuando ustedes escuchan la palabra presión, yo quiero que alguien con sus propias palabras no vaya a googlear porque no es el sentido, me diga qué es hacer presión en algo o cuándo usted hace presión. Alguien que me explique.
No todos al mismo tiempo. Alguien que me intente explicar qué es hacer presión o qué es presionar algo, por favor. Profe, es como aplicar una fuerza Sí. Aplicar una fuerza, ¿qué más? de algún objeto. Exacto, es aplicar una fuerza sobre un objeto. Entonces, tú, muy bien, me gusta eso que dijiste. Supongamos, yo aquí tengo una mano fea que yo siempre dibujo, ¿cierto? Y supongamos que acá hay un botón. Acá hay un botón. Y yo voy a aplicar una fuerza sobre este botón o sobre esta plataforma. Ahora, ¿quién dijo, quién fue quien habló? Yo, profe. Pero mi amor, yo aquí no Es tengo. Lidia. ¿Quién? Lidia. Silvia, perfecto. Entonces, hija, yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que el producto de esta presión, ¿cierto? Está muy bien lo que dijiste. Yo voy a aplicar una fuerza sobre un objeto, ¿cierto? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Esta presión será mayor o será menor? ¿Tú crees que el tamaño del objeto incida en la presión? O sea, si el objeto es más grande, habrá más o menos presión, o si el objeto es más pequeño, habrá más o menos presión. No, profe, se mantiene. ¿Tú crees O que sea, se va a mantener? Te voy a hacer, No, a ver, profe, no. te voy a No hacer, cambia, profe. te voy a no, hacer, no del tamaño vamos del. a ver, vamos a ponerla desde otro punto de vista. ¿Tú crees que si yo concentro una fuerza, préstame atención a lo que voy a decir. Si yo concentro una fuerza en un punto muy pequeño, haré más presión que si yo aplico la misma fuerza en una plataforma más grande? ¿Tú qué crees? Imagínate la situación. Tú aplicas una fuerza en un punto pequeño, una gran fuerza en un punto pequeño, y aplicas la misma fuerza en una zona muy grande. ¿Tú crees que la presión entre el punto pequeño y la parte muy grande va a cambiar o no va a cambiar? Creo que no, profe. Bueno, entonces yo te digo que sí. Imagínate lo siguiente, Silvia. Imagínate que tú oprimes, ¿te acuerdas cuando los botones del celular, antes que los celulares traían botones? Imagínate que tú oprimes con 588 newtons, que era la fuerza que yo tenía que aplicar a Gilda para moverla, solamente para moverla 1 metro durante 1 segundo. O sea, esos eran los newtons, 588 newtons que yo tenía que aplicar sobre Gilda para desplazarla 1 metro durante 1 segundo. Ahora imagínate que esos mismos 588 newtons, yo tengo uno de esos celulares o el control del televisor y yo hundo con 588 newtons ese botón. ¿Qué va a pasar, Silvia? ¿Voy a romper o no voy a romper el botón? Sí, profe. Ahora, yo lastimé a Gilda cuando la empujé con 588 newtons y ella se corrió 1 metro. ¿O le causé alguna herida? De pronto, si estaba de espaldas y la empujé, el cuello se le dañó o algo, pero es probable que ella no tenga heridas, ¿cierto? Entonces, sí va a ser muy importante, Silvia, sí va a ser muy importante el área. De hecho, la fórmula de presión es fuerza sobre área. Esta es, muchachos, la fórmula de la presión. Fuerza sobre área. ¿Qué significa? Acuérdense algo, déjenme y yo hago algo aquí para que lo entendamos. Cuando yo tengo una fórmula como esta, presión es igual a fuerza sobre área. Presión y área son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si el área disminuye,
la presión aumenta. Eso significa que son inversamente proporcionales. ¿Y qué sucede entonces si el área aumenta? La presión disminuye. Sí. Siempre que ustedes vean una fórmula en la que aquí, por ejemplo, esté, ¿qué digo yo? Una estrella igual a un círculo sobre un cuadrado, ustedes siempre que vean este tipo de fórmulas, ustedes dicen estrella y cuadrado son inversamente proporcionales, ¿ok? Porque cuando el cuadrado aumenta, la estrella va a disminuir. Y cuando el cuadrado disminuye, la estrella va a aumentar. En este caso, la presión y el área son inversamente proporcionales. Cuando el área disminuye, la presión aumenta. Cuando el área aumenta, la presión disminuye. Y ya se los expliqué, no es lo mismo aplicar con un dedito, vamos a tomar el peso, eso no parece un dedito, uy, eso se ve como una grosería. Vamos a tomar un dedito, aquí el control, ¿cierto? La manito fea, y si yo tengo aquí el control del televisor, entonces no es igual que yo oprima, haga una presión sobre esta área, una presión, voy a ejercer una fuerza sobre un área muy pequeñita. ¿De cuánto es la fuerza? De los 588 newtons con los que yo iba a mover a Gilda. Entonces, no es lo mismo que yo ejerza esa fuerza sobre esto, a que Gilda esté aquí de espalda, Gilda pongámosla aquí de espalda con el cabello larguito, ¿cierto? Aquí le ponemos falda, me disculpa Gilda, y que yo la vaya a empujar y yo en su espalda, que puede ser 100, 200, 300 veces más grande que el botoncito, ponga las dos manos y yo empuje a Gilda. Entonces, la presión no va a ser igual, ¿vale? Entonces, muchachos, antes de que se acabe este Zoom, que todavía no hemos hecho ejercicios, entonces vamos a ir recapitulando. Ya entendimos la diferencia entre masa y peso. Entendimos que el peso es una fuerza y que la fuerza se mide o es el producto de la masa por la aceleración y que el peso, la fuerza, que son lo mismo, se miden en newtons, mientras que la masa se mide en kilogramos. ¿Ok? Dijimos que la masa era la cantidad de materia que tiene un cuerpo y que esta cantidad de materia no va a cambiar según la parte del universo en el que yo esté, pero que la fuerza o el peso sí va a cambiar, porque a pesar de que la masa es la misma, la aceleración cambia. Por ejemplo, en el planeta Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, en la Luna es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, pero si me voy al Sol, el Sol tiene una aceleración de la gravedad de 278. De 278. O sea, usted, su peso en el Sol va a ser casi 300 veces mayor al peso en la Tierra, a pesar de que su masa sea igual. Y establecimos la diferencia entre lo que es una fuerza y lo que es una presión. Estos dos conceptos, cuando empecemos a hacer los ejercicios, se van a dar cuenta por qué me tomé casi 40 minutos en explicarlos y que ustedes entiendan la diferencia. La fuerza se mide en newtons y la presión se mide en pascal. Ese producto, hijos e hijas, de presión igual a fuerza sobre área, es decir, es newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Porque en el sistema internacional, si la distancia se mide en metros, el área se mide en metros cuadrados. Entonces, fuerza se mide en newtons, área en metro cuadrado. Y esto se llama pascal, o sea, la unidad de presión, la unidad de presión con la que nosotros trabajamos, pascal, es el pascal, pero no es la medida del sistema internacional, porque en el sistema internacional la presión se mide en dinas.
Por eso el aparato con el que medimos, la presión se llama dinamómetro. Dinamómetro, ¿ok? Pero nosotros en el sistema internacional, aquí en Latinoamérica, medimos la presión en Pascal y la fuerza en newtons, ¿vale? Les repito, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en la ejecución de los ejercicios necesitamos entender con mucha claridad que fuerza no es igual a presión, que la presión es la fuerza que yo ejerzo sobre un área determinada. Se mide en pascales, mientras que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Muy bien. Hago una pregunta. ¿Alguien queda con una duda o esto quedó ya despejado? ¿Sí quedó despejada esta parte teórica? ¿Sí o no? Profe, entonces eso, la presión sobre área, el resultado va a ser Pascal. Sí, señor, correcto. El resultado de presión sobre área, no, de fuerza. El resultado de la fuerza sobre el área. Fuerza sobre área, sí. Exactamente, correcto. La presión es igual a fuerza sobre área y la vamos a determinar en pascales. ¿De acuerdo? Muy bien, porque, ¿qué sucede? Que nosotros en una prensa hidráulica, vamos a aplicar fuerzas, ¿cierto? Y vamos a tener resultados de presiones. Entonces tenemos que tener muy claro que fuerza no es igual, y por eso lo pongo acá, no es igual a presión. Hijos e hijas, yo voy a tomar un desayuno, voy a desayunar y nos vemos. Yo termino de desayunar y les envío el link. Voy a intentar tomarme 10 minuticos para desayunar, ¿listo? Pero apenas yo termine de desayunar, les envío el link, tomen un café porque a mí se me acabó el café y no he comprado café. Imagínense la tragedia. Entonces nos vemos en un ratico, ¿vale? Dejo de compartir en este momento, detengo la